Bienvenidos de nuevo al universo de Orión. Si te apasiona la literatura y quieres elevar tus análisis literario a un nivel superior, este es tu espacio. Aquí desglosamos las grandes obras de la literatura con profundidad, emoción y el detalle necesario para que prepares un comentario de manera magistral. Si estás a punto de enfrentarte a alguna prueba o simplemente quieres saber algo sobre este libro, no te preocupes. En este canal te proporcionaré las claves, los secretos y las técnicas para que domines cada texto y dejes huella con cualquier análisis. Y para empezar, viajaremos a la Barcelona envuelta en sombras y misterio de La sombra del viento. Una novela que no solo atrapa con su historia de libros malditos y secretos ocultos, sino que también nos sumerge en un mundo donde la literatura es el verdadero protagonista. ¿Estás listo para desentrañar sus secretos? Pues empecemos. Resumen detallado de La sombra del viento. Imagina una Barcelona envuelta en niebla, donde las calles empedradas guardan secretos que han sobrevivido al tiempo. En este escenario, donde Daniel Sempere, un niño de 10 años, descubre un libro que cambiará su vida, La sombra del viento, de un misterioso autor llamado Julián Carax. Su padre, dueño de una vieja librería, lo lleva a un lugar mágico y oculto. El cementerio de los libros olvidados, un laberinto de estanterías polvorientas donde los libros esperan ser redescubiertos. Allí, Daniel elige un ejemplar y se obsesiona con su historia, queriendo saber más sobre su autor. Pero hay un problema. Alguien ha estado quemando todos los libros de Carax, como si quisiera borrar su existencia para siempre. A medida que crece, Daniel se sumerge en la investigación sobre Carax. Pronto descubre que la vida del escritor está marcada por el amor, la tragedia y la persecución. En su juventud, Julián estuvo enamorado de Penélope Aldaya, pero su historia terminó en desgracia. La familia de la joven prohibió su relación y los amantes fueron separados de forma cruel. Desde entonces, Carax vivió exiliado en París, escribiendo novelas que apenas vendía, hasta que un misterioso personaje conocido como Laín Kubert, nombre tomado del propio diablo en su novela, comenzó a rastrear y destruir sus libros. Pero la conexión entre Daniel y Carax no es casual. Sus vidas parecen reflejarse como si el destino los uniera en una misma historia. Daniel también se enamora de una chica prohibida, Beatriz Aguilar, y al igual que Carax, enfrenta amenazas y sombras en su camino. El misterio se vuelve peligroso. El peligro no tarda en aparecer. Un siniestro inspector de policía, Fumero, que tiene una cuenta pendiente con Carax, vigila a Daniel y a su amigo Fermín Romero de Torres. Un personaje carismático y pícaro que aporta humor e ingenio a la historia. Juntos van desentrañando la verdad. Penélope, la amada de Carax, fue encerrada con su familia y murió trágicamente junto a su hijo no nacido. La tragedia llevó a Julián a un camino de autodestrucción, convirtiéndose en el mismo Laín Kubert, que quemaba sus propios libros, como si quisiera borrar su pasado. Pero la historia de Daniel es distinta. Con la ayuda de Fermín y otros aliados, logra descubrir toda la verdad, enfrentarse a Fumero y, lo más importante, romper el ciclo de tragedia y destrucción que había marcado a Carax. En un clímax cargado de tensión, Julián Carax sobrevive al enfrentamiento final con Fumero, quien muere de manera violenta y finalmente encuentra algo de paz. Daniel, por su parte, sigue adelante con su vida, casándose con Beatriz y teniendo un hijo al que nombra Julián, en honor al escritor. Años después, Daniel lleva a su hijo al cementerio de los libros olvidados, cerrando así un ciclo y demostrando que las historias nunca mueren, sino que encuentran nuevos guardianes para ser recordadas.
La sombra del viento es una historia de amor, misterio y libros malditos que nos sumergen en un universo donde la literatura tiene el poder de cambiar vidas. Una obra que, como dice su autor, Carlos Ruiz Zafón, se recuerda mucho después de haber pasado la última página. Pasamos al análisis de la estructura de La sombra del viento. El libro de Carlos Ruiz Zafón tiene una estructura compleja y bien trabajada, combinando elementos de misterio, el romance, la novela gótica y la narrativa histórica. Para analizar su composición, vamos a dividir su estructura en externa e interna. Estructura externa. Desde un punto de vista formal, La sombra del viento se organiza en la siguiente manera. Número de capítulos. Se divide en 4 partes diferenciadas, con un total de 21 capítulos más un epílogo. Narrador. Predomina la primera persona, con Daniel Sempere como narrador y protagonista. Sin embargo, en algunos fragmentos se utilizan cartas o documentos que ofrecen otros puntos de vista, lo que enriquece profundamente esta historia. Género. Se trata de una novela de intriga literaria, con tintes góticos y románticos, ya que combina el misterio de una historia oculta en el pasado con una relación de amor y tragedia. Espacio y tiempo. La historia transcurre en una Barcelona de posguerra, 1945-1966, un escenario que se convierte en un personaje más de la novela, con lugares icónicos como por ejemplo el cementerio de los libros olvidados y la mansión Aldaya. Estructura interna. La novela presenta una estructura circular enmarcada, donde la historia de Daniel Sempere y de Julián Carax se entrelazan de manera simbólica y narrativa. Esquema narrativo. Planteamiento. Se nos presenta a Daniel Sempere, un niño que descubre la sombra del viento en el cementerio de los libros olvidados. Fascinado por su autor, comienza a investigar, dando inicio a una trama llena de secretos, peligros y revelaciones. Nudo o desarrollo. Daniel descubre que alguien está quemando los libros de Carax. Su vida se entrelaza con la de Carax, ya que ambos viven historias de amor prohibidos y se enfrentan a enemigos poderosos. Con la ayuda de Fermín Romero de Torres, Daniel se adentra en el pasado oscuro de Carax, desentrañando de esta manera secretos familiares, traiciones y muertes. La figura de la Incubeg, el supuesto demonio que persigue los libros de Carax, cobra fuerza y se convierte en una presencia aterradora. Desenlace. Daniel descubre la verdad trágica de Julián Carax. Su amor con Penélope fue separado por la familia Aldaya, lo que llevó a la muerte de la joven y su hijo. Se revela que Julián es la Incubeg, el hombre que ha estado destruyendo sus propias obras. Enfrentamiento final con el malvado inspector fumero, que muere violentamente. Julián Carax sobrevive y encuentra un cierto grado de redención. Daniel rompe el ciclo de tragedia, se casa con Beatriz y tiene un hijo llamado Julián, cerrando la historia de manera simbólica. Estructura simbólica y literaria. Estructura en espejo. La vida de Daniel refleja la de Julián Carax, creando un paralelismo entre ambas historias. Ambos se enamoran de una mujer prohibida, ambos se ven perseguidos por figuras poderosas y ambos buscan la verdad en los libros. Historia dentro de otra historia. La novela juega con la metanarrativa, es decir, hay un relato dentro de otro relato. Mientras seguimos la historia de Daniel en el presente, descubrimos la historia oculta de Carax en el pasado. El cementerio de los libros olvidados representa la memoria y la inmortalidad de la literatura, un lugar donde los libros encuentran su hogar y sus historias pueden revivir a través de nuevos lectores. Elementos de la novela gótica. La mansión Aldaya, el misterio de la Incubeg y la presencia de un pasado oscuro son claros elementos góticos que refuerzan la atmósfera de intriga. Simbolismo del fuego y la destrucción. La quema de libros representa la aniquilación del pasado y el deseo de borrar la identidad. Sin embargo, Daniel logra salvar la historia de Carax, devolviéndole su lugar
en el mundo. Y es que La sombra del viento es una novela con una estructura rica y bien construida, que combina múltiples capas narrativas, simbolismos y elementos literarios. La alternancia entre pasado y presente, el juego de espejos entre los personajes y el misterio central hace que la lectura sea envolvente y emocionante. Su estructura no solo atrapa al lector, sino que refuerza su mensaje principal. Los libros son la clave para comprender la vida, la memoria y la identidad. Es, en definitiva, una historia que nos atrapa en su laberinto de páginas y nos deja marcados como un libro que nunca se olvidará. Temas principales de La sombra del viento. Un viaje por los secretos de la literatura y la vida. En el corazón de esta novela, oculta entre las sombras de una Barcelona de posguerra, se encuentran temas poderosos y atemporales que nos sumergen en una historia de misterio, amor, tragedia y redención. Cada página de La sombra del viento nos habla de la fragilidad de la memoria, la fuerza del destino y el poder inmortal de los libros. ¿Estás listo o lista para descubrirlos? Bien, pues empezamos con el misterio y la búsqueda de la verdad. Desde el momento en que Daniel Sempere toma entre sus manos el libro de Julián Carax, se convierte en detective de una historia enterrada en el tiempo. Como un rompecabezas de sombras, Daniel sigue las pistas de un pasado lleno de secretos, traiciones y personajes oscuros. Pero, ¿quién es L'Incubert? ¿El hombre que quema los libros de Carax? ¿Por qué la historia de Carax parece repetirse en la vida de Daniel? ¿Qué oculta la mansión Aldaya? ¿Y qué destino tuvieron sus habitantes? Cada descubrimiento lo acerca más a la verdad, pero también al peligro. Otro tema es el amor y la obsesión, romances prohibidos y pasiones trágicas. El amor en La sombra del viento es tan hermoso como cruel, marcado por el destino y el sufrimiento. Desde Julián y Penélope hasta Daniel y Beatriz, las relaciones en la novela están rodeadas de obstáculos, prohibiciones y secretos familiares. El amor imposible de Julián y Penélope, una historia de amor truncada por la ambición y la intolerancia, que desencadena una tragedia. Daniel y Beatriz, una relación que desafía las normas sociales y que, a diferencia de la de Carax, busca romper el ciclo de dolor. La obsesión de Nuria Montfort por Carax, una historia de amor no correspondido que la lleva a tomar decisiones totalmente extremas. El amor aquí no es un cuento de hadas, es un laberinto de emociones y sacrificios. El poder de los libros y la memoria. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron con él. El cementerio de los libros olvidados no es solo un escenario en la historia, sino un símbolo de inmortalidad en la literatura. La quema de los libros de Carax representa el intento de borrar su existencia, pero como en la vida real, las historias no mueren si alguien las recuerda. Daniel se convierte en el guardián de la memoria de Carax, asegurando que su historia no se pierde en el olvido. Los libros son refugios, espejos del alma y puertas a otros mundos. Leer es revivir, es darle vida a los autores que nos han dejado su legado. Otro tema es la lucha entre el destino y el libre albedrío. ¿Estamos destinados a repetir los errores del pasado? Daniel y Julián parecen reflejos en un espejo. Ambos son jóvenes idealistas, ambos se enamoran de una mujer que parece inalcanzable y ambos son perseguidos por figuras siniestras. Pero mientras Julián fue víctima de su destino, Daniel tiene la oportunidad de romper el ciclo. La historia nos advierte que el pasado puede condenarnos, pero también que podemos cambiar nuestro futuro. El destino existe, pero las decisiones que tomamos pueden desafiarlo profundamente. La corrupción y el abuso de poder. En las sombras de la historia, el verdadero monstruo no es un demonio literario, sino los hombres con poder que destruyen vidas por ambición y crueldad. Por ejemplo, el inspector Fumero es un personaje sin escrúpulos que disfruta del sufrimiento ajeno y que persigue a Carax y a todos
los que se cruzan en su camino. La familia Aldaya, la cuna del elitismo y la hipocresía, que destruye la vida de su propia hija por orgullo. El miedo y la opresión de la posguerra. En una sociedad donde las personas temen hablar, el silencio se convierte en un arma mortal. Los verdaderos villanos de la historia no son fantasmas, son los hombres que se convierten en la vida de una pesadilla. Por último, hablaremos de la identidad y la redención. Julián Carax se esconde bajo la identidad de la Incuber, como si quisiera borrar su existencia. Fermín Romero de Torres lucha por reconstruir su vida después de haber sido torturado y perseguido. Daniel, al final, elige un camino diferente al de Carax, encontrando la redención donde su antecesor solo encontró tragedia. De esta manera, la novela nos recuerda que siempre hay una segunda oportunidad, si somos lo suficientemente valientes como para tomarla. Estudio de los personajes de La sombra del viento. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón es una novela profundamente marcada por sus personajes, cada uno con una historia, un secreto y un papel clave en la trama. En este análisis desglosaremos los personajes principales y secundarios, revelando su evolución y su impacto en la historia. Un análisis útil tanto para pruebas de acceso a la universidad como para entender el alma de esta obra maestra. Personajes principales. Daniel Sempere, el guardián de la memoria. Se trata del protagonista y narrador de la historia. Desde que su vida cambia cuando encuentra un ejemplar de La sombra del viento en el cementerio de los libros olvidados. Su obsesión por destruir la verdad y descubrirla, tras el autor del libro, Julián Carax, lo arrastra a una red de misterios y secretos del pasado. Evolución en la historia. De niño a inocente a joven decidido, se convierte en el reflejo de Julián Carax, pero elige un destino diferente. Aprende sobre el amor, la pérdida y el peligro del conocimiento. Representa la curiosidad, la juventud y la esperanza de romper los ciclos de tragedia. Julián Carax, el escritor maldito. Se trata del enigmático autor de La sombra del viento. Su vida estuvo marcada por el amor imposible con Penélope Aldaya, la traición, el exilio y la tragedia. Perseguido por un misterioso enemigo, termina convirtiéndose en su propio destructor, bajo el nombre de la Incuber, el demonio de su novela. Evolución en la historia. Empieza siendo un joven soñador y talentoso, marcado por el rechazo de la familia Aldaya. Su historia de amor con Penélope se convierte en una tragedia y se transforma en una figura oscura y perseguida por la culpa, pero encuentra la redención al final. Simboliza la destrucción del pasado, el amor imposible y la lucha contra el destino. Fermín Romero de Torres, la voz del ingenio y la lealtad. Es un ex-espía vagabundo y se convierte en el mejor amigo del protector de Daniel. Sus frases irónicas y su astucia lo hacen inolvidable. Es un personaje con un pasado turbulento perseguido por el inspector Fumero. Evolución en la historia. De ser un hombre roto por la guerra y la persecución, se encuentra en Daniel y en la librería Sempere una nueva vida. Se trata del héroe inesperado que ayuda a resolver el misterio de Carax. Su evolución culmina con un matrimonio y una estabilidad en su vida. Es un símbolo de supervivencia, de amistad y de segundas oportunidades. Inspector Fumero, el villano absoluto. Es un policía corrupto y despiadado que ha perseguido a Julián Carax desde su propia juventud. Su odio por Carax es personal y obsesivo. Representa el abuso de poder y la crueldad de la dictadura franquista. Evolución en la historia. Desde niño fue un ser violento e inhumano, pero se convierte en un cazador implacable que disfruta del dolor ajeno y muere en un enfrentamiento final, pagando por sus crímenes. Es el símbolo de la opresión, la maldad sin redención y la corrupción. Beatriz Aguilar, el amor de Daniel. Es la hermana de Tomás Aguilar y el amor de Daniel. Su romance es complicado debido a la oposición de su familia.
Evolución en la historia. Beatriz comienza como una joven atrapada en una vida convencional, pero poco a poco se revela por amor a Daniel, enfrentándose a las restricciones de su época. Al final representa la esperanza y el futuro, al formar una familia con Daniel. Simboliza la luz en medio de las sombras de la historia. Continuamos pues con los personajes secundarios claves. Empezaremos con Penélope Aldaya, la tragedia en el corazón de la historia. Es el amor de Julián Carax, cuya vida fue destruida por su propia familia. Su destino es el más trágico al morir encerrada en su propia casa junto a su hijo no nacido. Además, representa el amor imposible, la represión y el destino cruel. Nuria Montfort, la clave del enigma. Amante de Carax, ayuda a ocultar la verdad sobre su historia. Su vida es un sacrificio en honor a Julián. Además, simboliza la lealtad y el peso de los secretos. Señor Sempere es el padre de Daniel, la figura de la bondad. Se trata de un hombre honesto y humilde, presenta el amor por los libros y la familia. Es el apoyo moral de Daniel y también de Fermín, simboliza la nobleza en tiempos oscuros. Isabela es la madre de Daniel, el amor ausente. Fallecida antes de la historia, pero su presencia es fundamental. Representa la melancolía y el vacío emocional de Daniel. Jorge Aldaya, traición y egoísmo. Es el hermano de Penélope, quien traicionó a Julián. Su familia representa el poder corrupto y la hipocresía de la alta sociedad. Isaac Montfort, el guardián del cementerio de los libros olvidados. Es el protector del gran misterio de la novela. Presenta la sabiduría y la importancia de la literatura. Estilo y lenguaje. Carlos Ruiz Zafón crea en La sombra del viento un estilo narrativo envolvente, poético y cinematográfico, combinando misterio, romance, intriga y una prosa elegante que nos transporta a la Barcelona de la posguerra. Su lenguaje es evocador, rico en imágenes y también en simbolismo, lo que convierte la novela en una obra que se lee con los 5 sentidos. Estilo narrativo, una fusión de géneros. La sombra del viento es una novela difícil de encasillar en un solo género. Su estilo combina elementos de varias tradiciones literarias, como por ejemplo la novela de misterio y suspense, puesto que existe la búsqueda de la verdad sobre Julián Carax, que mantiene un ritmo de intriga constante con revelaciones sorprendentes y giros argumentales inesperados. Novela gótica, con escenarios oscuros, secretos de familia y un personaje casi espectral, que es la Incubert, que recuerda clásicos como por ejemplo Drácula de Bram Stoker o Jane Eyre de Charlotte Brontë. La novela de aprendizaje. Daniel Sempere crece y evoluciona a lo largo de la historia, enfrentando el amor, la traición y el peligro. Novela romántica. El amor imposible, las pasiones prohibidas y los sacrificios emocionales están presentes en varios personajes. Novela histórica, ambientada en la posguerra española, retrata la represión franquista y la huella de la guerra civil en la sociedad. Este híbrido literario es clave para el impacto del libro, lo que convierte esta historia en algo que atrapa a todo tipo de lectores. Lenguaje. Carlos Ruiz Zafón es un maestro de la prosa sensorial, con un lenguaje que crea imágenes vividas y despierta emociones profundas. Características del lenguaje: descripciones detalladas y atmosféricas. La Barcelona de la novela es casi un personaje en sí misma, con calles envueltas en niebla, librerías polvorientas y mansiones decadentes. Uso de metáforas y simbolismo. Las sombras, los espejos, los libros olvidados, cada elemento tiene un significado oculto. Diálogos ágiles y expresivos, especialmente en personajes como Fermín, cuyas frases irónicas y filosóficas aportan dinamismo y humor.
Un tono nostálgico y melancólico, puesto que la novela respira el peso del pasado y la memoria con un aire de tragedia y redención. Vamos a hablar de un ejemplo de la prosa de Zafón. Pocos lugares en Barcelona eran tan oscuros y secretos como aquel rincón de la historia donde dormían los libros olvidados, guardando a que alguien los rescatase del olvido. Su estilo nos hace sentir la historia como si camináramos por sus calles y tocáramos los libros cubiertos de polvo. Contexto literario. Ruiz Zafón bebe de múltiples influencias literarias, desde los clásicos góticos hasta la novela de aventura. Su estilo recuerda a autores como por ejemplo Víctor Hugo o Charles Dickens. La ambientación sombría y el retrato de los marginados sociales evocan sus obras. Por ejemplo, también nos recuerda a Edgar Allan Poe y a Mary Shelley. El misterio, el destino trágico y los elementos góticos están muy presentes. Además, a Gabriel García Márquez, aunque no es realismo mágico, la narración tiene un aire poético y también envolvente que recuerda a 100 años de soledad. A Miguel de Cervantes, el humor de Fermín y la relación entre los personajes recuerdan la picaresca española. Pero, ¿dónde encaja en la literatura contemporánea? Encaja en la narrativa posmoderna, ya que mezcla géneros que juegan con la intertextualidad y la reflexión sobre la literatura en sí misma. Además, comparte similitudes con novelas como, por ejemplo, El nombre de la rosa de Humberto Eco o El club de Dumas de Arturo Pérez Reverte, donde los libros son el centro del misterio. Fue pionero en un renacer de la novela gótica del siglo XXI, influyendo en otros escritores y consolidando su éxito internacional. Impacto y legado. La sombra del viento revitalizó el interés por la literatura española a nivel mundial, vendiendo millones de copias y generando una saga literaria inolvidable. Su lenguaje y estilo han inspirado a nuevos autores, demostrando que la literatura puede ser comercial y al mismo tiempo de gran calidad literaria.